y pum, que viene el niño, ¿ah? Gloria a Dios, yo quería un niño. Y luego pum, que viene la niña. Y después otro niño. No, ya. Luego otra niña. Y ahí nos la llevamos. Y luego vino otra niña. Y no, ya, señora. Pues gracias a Dios por la familia. Gracias, hermanos Richo y Sad, felicidades. Y bueno, pues estaremos esperando a Eley, Ana Eley. Wow, qué bonito nombre. En julio, si Dios quiere, estará llegando esta bebé. Abran su Biblia en esta hermosa tarde. Ya estamos avanzando un poquito más en el estudio de la palabra y queremos abrir la Biblia. En el mensaje de hoy, la palabra será Romanos capítulo 5, del 12 al 17. Romanos capítulo 5, del 12 al 17. Ay, qué rico. Ya estaba sintiendo un poco de calor y ahora ya está mejor aquí, ¿verdad? Bueno, queridos, es buena hora para meditar en la palabra del Señor. Y yo quisiera que leamos, hace rato leímos la porción bíblica, pero les digo algo, si tuviéramos un top 10 de los pasajes bíblicos más difíciles de la Biblia, pienso que el que leímos hoy sería de los 3 quizás más difíciles. De hecho, fue difícil leerlo. Cuando leyeron, muchos ni entendieron lo que leyeron. Y lo vamos a volver a leer. Y vas a quedar igual. Abre tu Biblia. Si traes una Biblia, Romanos está más adelante, hermanita. Mucho más adelante. Más para adelante. Ayuda al hermano Librado. Romanos está mucho más adelante. Está buscando por Éxodo. Está después de Hechos, en el Nuevo Testamento. Si estás con alguien que tiene su Biblia y no la sabe usar, chécate ahí a ver cómo anda y échale una mano. Romanos capítulo 5. ¿Sí? Bien, ¿ya tienen su Biblia abierta? Vamos a leerlo y les voy a invitar a que leamos claro, pausado, porque Dios, hermanos, en este pasaje, híjole, va a estar muy bueno. Capítulo 5, del 12 al 17. ¿Están conmigo? Ya nadie quiere ir al baño. ¿Cuántos quieren ir al baño? Sí, Sat, te voy a perdonar porque estás embarazada y acaban de hacerte tu fiesta. Vaya al baño. ¿Quién más quiere ir al baño? Si no, ya, se cierra la puerta como el arca de Noé. Porque sí es importante, ya que me regalan media hora de su tiempo cada semana, los que vienen cada semana, yo quisiera aprovecharla al máximo. No te veo durante la semana, a muchos de ustedes no los vuelvo a ver, entonces me gustaría que aprovecháramos este tiempo. ¿Sale? Escuchen con atención y vamos a leer en voz alta todos. Capítulo 5 del 12 al 17. Ahí sentadito, tranquilo, dice la palabra de Dios así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
¿Qué entendiste? ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a cerrar el sermón. Punto aquí. ¿Sale? Entonces, hermanos, Pablo en esta sección, en esta parte de la Biblia, presenta un paralelismo, una analogía o un parecido, por decirlo de una manera, entre dos hombres. Adán, por un lado, y Jesucristo, por el otro. Ahora, en este punto, realmente hay un contraste. Más que por sus similitudes, se van a diferenciar más, o más bien se van a tener algo en común, se van a vincular más por sus diferencias que por sus similitudes. Entonces, interesante es notar que en los primeros versos del capítulo 5, del 1 al 11, que ya se estudiaron, siempre usa la primera persona plural. Por ejemplo, si ustedes lo notan con cuidado, van a ver que siempre se refiere a nosotros, 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 primera persona plural. En esta sección que acabamos de entender y de leer, vean el 12 en adelante, usa la tercera persona plural. Ustedes, 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 ustedes. Es interesante porque realmente habla para todas las personas de la raza humana. Hay implicaciones perennes, o sea, eternas. En toda esta sección encontramos una y otra vez la comparación entre Cristo y Adán, y nos presenta de entrada el capítulo 5, verso 12, la primera parte de este sermón, que es: en Adán, ¿qué heredamos? Vean el capítulo 5, verso 12. Vuelvan a su vista la Biblia y leámoslo juntos. ¿Qué pasó en el verso 12? Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. ¿Ok? Entonces, en primer lugar tenemos en Adán una herencia y la presencia del pecado. Adán es presentado como cabeza, como padre, como cabeza física o como el agente o padre de la universalidad del pecado. Tú y yo somos pecadores porque alguien la regó. ¿Quién fue ese? Adán. Aunque él, ojo con esto, él no originó el pecado. Con él no se originó el pecado se originó en Satanás, Luzbel. El pecado se originó allá en el cielo, en la eternidad, no sé cuándo, la eternidad pasada, dentro de los parámetros y preceptos de Dios. No entendemos, nunca entenderemos aquí humanamente cómo se engendró el pecado en Satanás. Satanás era el ángel de luz, Luzbel, eso significa. Era el ángel más importante de todos los ángeles. Y sin embargo, ahí se engendró el hecho de que él quería ser como Dios. Y eso lo ves en Ezequiel 34 y Isaías 14. Entonces, interesante es entender que el pecado no se originó con Adán, pero sí Adán lo introdujo al mundo. Y como consecuencia del pecado, pues ahí lo vemos, ¿no? Vino la muerte. La muerte pasó y sigue pasando a ¿cuántos hombres? El pecado y la muerte entraron al mundo por la transgresión de Adán, y esta maldición la transfirió y se sigue transfiriendo a toda la humanidad. Entonces, la herencia del pecado, a partir de Adán, todos los seres humanos recibimos una herencia maldita. Hace poco vi no sé qué era, una novela, una serie, que es La herencia maldita. Nada que ver, la herencia maldita la tenemos todos, hermanos, y esa herencia es de maldición. Esta herencia es la naturaleza caída. Por eso somos como somos, aunque suene injusto. Mucha gente dice: es que no puede ser que por la que la regó aquel yo tenga que pagar las consecuencias. Suena injusto humanamente hablando. Sin embargo, así es, aunque usted no lo crea y no lo quiera aceptar, así es. Sin embargo, el pecado de Adán no le agarró por sorpresa a Dios. Uno diría: bueno, ¿y qué pasó ahí?
Agarró por sorpresa a Dios. ¿Qué dijo Dios? Ay, ahora sí la regó Adán, ¿qué voy a hacer? No, Señor. Dios en su soberanía y en su infinita soberanía y misericordia, y también en su sabiduría y en su soberanía, Él ya tenía un plan redentor. Él ya tenía un plan para remediar lo que en Adán se perdió. Entonces, hay una palabra en teología que se llama la imputación. Imputación significa atribuir un hecho. Bueno, los que estudiaron derecho, Richo y otros, van a entender más esto. La imputación es atribuir un hecho reprobable o acción loable, depende. Es un hecho reprobable o una acción buena o loable a otra persona. Eso es imputar. Entonces, en este caso la imputación implica que a nosotros, a toda la raza humana, se nos imputa el pecado. Ahora, la culpabilidad de Adán se imputa por un lado, pero la misericordia, la justicia y la santidad de Cristo, por otro lado, se imputa también a quienes creen en Él. Así que el pecado de Adán y Eva se transfiere a todos los seres humanos, y como resultado o pago del pecado, todos los seres humanos morimos. Biológicamente existen muchas razones y causas por las cuales la gente muere. Fisiológicamente hablando, te dicen, ¿de qué murió? Del corazón, de esto, del otro, de lo que sea. Pero en esencia la Biblia dice que todos morimos por causa del pecado. Así es. Nota el capítulo 5, verso 12. De nuevo vamos a repetirlo. Así que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Vámonos al 13. ¿Qué dice el 13? Pues, nota esto, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bien, en Adán recibimos muerte y condenación. Otra versión, este versículo lo dice de esta manera. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Vamos a ver qué quiere decir Pablo. O sea, la explicación más o menos es esta. Hace más o menos unos 4,000 años aproximadamente que se sabe que empezó el mundo allá en el jardín del Edén, bíblicamente hablando. Aunque los evolucionistas, los que son de la evolución, dicen que la Tierra tiene millones y millones y millones de años, que todo fue por medio de una explosión, el Big Bang, y ahí ¡fum! Y que a lo largo de la historia el ser humano ha ido evolucionando de ser un chango, evolucionó a lo largo de los millones de años y ahora ya somos hombres. Ese es el pensamiento humanista, ese es el pensamiento de Darwin, evolucionista. Pero el pensamiento y la línea creacionista, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el hombre fue creado directamente del polvo, de la tierra. Que Dios agarró un pedacito, un polvo, y luego lo formó, le sopló y ¡fum! Ahí entró, ahí nació Adán. Ahí comenzó la vida hace unos 4,000 años, más o menos. ¿Cuándo nació Moisés? Nació en el 1520 y tantos, más o menos, antes de Cristo. O sea, que han pasado de Adán hasta Moisés, ese periodo, más o menos pasaron unos 2,395 años entre Adán y entre Moisés. ¿Por qué estamos hablando de Moisés? Porque la ley, que son los 10 mandamientos y todo lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le fueron dados a Moisés. Pero básicamente, en esencia, si lo podemos encerrar, la ley total fueron los 10 mandamientos. ¿Y cuándo se dieron esos 10 mandamientos? Cuando Dios escogió a Moisés para que sacara a Israel de Egipto. Y eso fue más o menos en el 1526 antes de Cristo. ¿A los cuántos años Dios llamó a Adán para que sacara a su pueblo de Egipto? ¿Alguien tiene una idea? Perdón, a Moisés. Gracias porque están despiertos. 80 años. 80 años tenía Moisés
cuando Dios le dijo, yo quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. Entonces pasaron muchos años, pero en ese periodo desde Adán hasta Moisés hay un periodo, entre paréntesis, que pasaron 2395 años. ¿Qué pasó con esa gente? Desde Adán hasta Moisés, la gente, nota el verso 13, vuelve a tu Biblia y dice así: pues antes de la ley, ¿qué había? Ya había pecado, porque desde que Adán y Eva cayeron, sus hijos, luego el primer asesinato, Caín mató a Abel, y ahí, hermanos, comienza el primer derramamiento de sangre, y bueno, ya empezaron los hijos a tener ese problema. Todo mundo ya tenemos el problema del pecado. Por eso hay esta parte, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. A ver, ¿qué está diciendo aquí la palabra? En otras palabras, la evidencia de que había pecado era la muerte, porque igual la paga del pecado, cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 2, versículo 18 por ahí, le dijo a Adán, te voy a decir algo, de este árbol no podrás comer, de todos los demás sí puedes, pero de este no, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Y Adán y Eva comieron. Entonces, a partir de ahí, dice la palabra que murieron. La ley, ojo con esto, porque la ley solamente da evidencia de que ya había pecado. ¿Cuál era la evidencia más clara desde el periodo de Adán hasta Moisés? Pues que la gente moría. Y la gente moría. Y la gente moría. Y la pregunta es, ¿por qué morían? Porque aunque no había ley, igual morían. La idea de este versículo es que el pecado en esos años no se tomaba como transgresión deliberada o intencionada, como fue en el caso de Adán. Nota esto, mucha atención. A Adán, Dios le dijo directamente, no comas de este árbol. Te lo digo directamente, no comas. Y Adán traspasó. A eso se le llama transgresión. Por eso aquí usa la palabra transgredir. Cuando tú deliberadamente, o en este caso Adán, no me importó lo que Dios me dijo, me vale un rábano, y todavía aquí estaba el límite, aquí estaba la raya en donde yo no tenía que cruzar. Y Dios se lo dijo directamente, pero Adán no le hizo caso a Dios. Es más, ni siquiera se esperaba que fuera a pasar todo lo que contrajo y lo que conlleva las grandes y tremendas y terribles implicaciones de aquella falla. Adán no se esperaba eso, queridos. De hecho, Adán y Eva esperaban ser como Dios, porque Satanás le dijo, no, si tú comes de este árbol no vas a morir, ciertamente vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Y dijo, bueno, pues está bien, suena bien. Pero no. Transgresión. Cae. ¿Y cómo es que los otros hombres seguían muriendo? Porque ellos sí pecaban, pero por naturaleza, y pecaban en ignorancia. Porque a toda la demás raza, desde Adán hasta Moisés, no había un mandato como tal. Todavía no había ley. Todavía no estaba escrito nada, todavía no había nada, todavía no había escritura, todavía no existía nada de la Biblia, solamente estaba la presencia y la conciencia de Dios en cada persona. La idea de este versículo exactamente es esto, que al pecado que cometió, en este caso Adán, se le llama transgresión. Vean el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿ya? Pero donde no hay ley, ¿qué? Ok. La idea es que la gente pecaba, pero
por ignorancia. Y de todas maneras pecaba. Dios a los hombres les puso una conciencia. A pesar de que no había ley. Y la pregunta que muchos hacen es, ¿qué pasa con la gente que no tiene Biblia? ¿Qué pasa con la gente que no conocen de Dios? ¿Qué pasa con la gente que nunca leyeron la Escritura? ¿Qué pasa con la gente que viven allá en los últimos pueblos donde no existen ni siquiera libros? Igual van a ser juzgados conforme a la conciencia que Dios les dio a todos los hombres. Ahora, al pecado que cometió Adán se le llama parábasis. Parábasis. Transgresión deliberada. En ese periodo los hombres pecaban y a ese pecar de esos hombres de ese tiempo se le llama hamartía en griego. Eso es errar el blanco. Erraban el blanco, pero no sabían. No sabían. Pero en cambio Adán sí traspasó los límites de Dios y a eso se le llama transgresión. Y a eso se le llama o se le conoce como pecado original originado. Entonces, la pregunta es, ¿el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? La ley vino. Vamos a seguir adelante. Versículo 14. Vean. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Nota, reinó la muerte. O sea, se personifica la muerte como si fuera un rey tirano. Y de hecho, se le conoce en Job capítulo 18. Nota lo que dice: su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. A la muerte en la Biblia se le conoce, entre otros títulos, como el rey de los espantos o el rey de los terrores. La muerte se personifica aquí como el rey que tiene su imperio y también se la denomina como el rey, como ya dijimos, de los espantos. La muerte reinó y sigue reinando sobre todos los seres humanos. Somos esclavos de este amo, de este tirano, de este implacable llamado tirano, se llama muerte. La tierra está sembrada de muertes, de tumbas. Por todos lados donde usted viaje va a haber cementerios y hay muchos cuerpos sembrados en la tierra. Las estadísticas nos dicen que de cada 100 hombres, 100 mueren. No se queda con nada. La muerte sigue reinando. De hecho, anda aquí reinando ahorita entre la cabeza de nosotros. Y yo te digo algo, en 50 años, si Dios, el Señor Jesucristo no viene en 50 años, más de la mitad de este grupo no vamos a estar aquí. Y en 100 años, ninguno de los que están aquí va a estar con vida. Si es que Cristo no viene. ¿Te das cuenta? Nota el 14. Pero dice la palabra, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que, ¿qué? Aún en aquellos que no pecaron a la manera de Adán. Hermanos, otra vez, suena injusto que alguien haga y yo la pague. Pareciera que así es, y así es, aunque no lo querramos entender y aceptar. La muerte es la evidencia clara, es la señal clara, es el signo claro de que la universalidad del pecado se fue a todo mundo, hermanos. Aquí la idea es que ya la muerte tiene su reinado. Así de cruel es la muerte. Y hoy la muerte está rondando sobre la cabeza de cada uno de nosotros, asediándonos. ¿Quién va a ser el próximo de este cuarto que muera? Hace rato cuando oí a la hermana que decía, tuve un sueño y en mi sueño Dios me dijo, en 2 horas te vas a morir. Ay, Padre Celestial, y empieza uno ahí como que, y es así, no sabemos. Pero la parte última del capítulo, del verso 14, nota como dice, la parte última del verso 14, así es, dice que en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
nota, el cual es que figura del que había de venir. Y entonces Adán se presenta aquí como un tipo de Cristo. Quiero explicarles un poquito la palabra tipo. La palabra tipo puede ser una persona o una cosa que por tener aspectos en común anticipa o representa proféticamente a otra persona que ha de aparecer cuando se cumpla el tiempo. ¿En qué manera Adán es un tipo de Cristo? Bueno, hay más diferencias que similitudes, pero sí se parecen en una cosa, por lo menos una cosa, en que los dos son cabezas federales, son cabezas que influencian a toda la raza humana con consecuencias y con implicaciones eternas. Adán pasó a molarnos a todos como cabeza federal de la humanidad. En ese sentido, Adán es cabeza y agente y originador de todo lo que pasó. Adán abrió la compuerta, Adán quitó con un pecado, hermanos, abrió tantito y entró todo el dique, se abrió toda la compuerta de toda la podredumbre que existe en la humanidad de pecado, con un solo pecado. Por el otro lado, Jesucristo, quien había de venir, vean lo que dice el 15. Pero el don no fue como la transgresión. Don significa regalo o gracia, regalo inmerecido, nota el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? ¿Y cuántos dicen amén? Ahora, hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el pecado el pecado de Adán y la vida del Señor. ¿Cuáles fueron los resultados? Es increíble, es incomprensible que un solo hombre con un solo pecado, no cometió muchos, un solo pecado con una sola transgresión haya corrompido a todos los millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia, en todas las épocas, en todos los lugares, de todas las edades. Adán afectó a toda la humanidad con un solo pecado. ¿Cuáles fueron los resultados del pecado de Adán? Bueno, pues en Adán se nos vino el pecado, la muerte, el juicio, condenación. Y todos los hombres en Adán somos declarados pecadores. Ahora, cuando vino la ley, queridos, no nos hace pecadores. Cuando vino la ley, que es la Biblia o los 10 mandamientos o los 5 libros, lo que tú quieras, cuando vino la ley de Moisés, los 10 mandamientos, acuérdense, la ley no nos hace más pecadores, la ley no nos hace pecadores, la ley solamente nos refleja lo que ya somos. La ley es un espejo. Cuando tú vas a los 10 mandamientos y empiezas a decirle el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandato. Dios no comparte su gloria con nadie. O es Él o no es. No podemos adorar a Dios y tener otros dioses. Dios aborrece eso. El segundo lo remarca cuando dice, no te hagas imagen de mí, no te hagas imagen de Dios en ninguna manera, ni arriba, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Es Él o no es Él? No te hagas imagen de mí. Hermanos, es impresionante. Entonces la ley, ya cuando me dice eso, pues resulta que yo soy idólatra, resulta que yo soy pecador, resulta que a mí me refleja lo que yo soy. Entonces la ley no nos hace pecadores, solamente nos refleja con mayor claridad y con mayor nitidez lo que ya soy. Cuando te dice no cometas adulterio, no cometerás adulterio, que es el séptimo, hermanos, y luego para acabar, el Señor Jesucristo viene y la levanta más. Antes era el hecho de adulterar, el acto de adulterar físicamente. ¿Y cuál era la paga del pecado del adulterio? Pues la muerte.
Y Cristo viene y dice, ustedes oyeron en la ley que Moisés dijo, no cometerás adulterio, pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, estamos terribles, hermanos, condenados. Pero por el otro lado, eso es lo maravilloso de la gracia. Nota el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea todos, abundaron mucho más. Y quiero que notes esta frase pequeña, mucho más. Desde el capítulo 5 empieza esta frase, mucho más. Regrésate un poquito, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que Cristo murió por nosotros. Ese es un pasaje que es maravilloso. Verso 9 dice, pues si tú eras pecador y siendo pecador, Dios manifestó su amor para contigo. Si siendo ese pecador terrible, porque nota, por una sola transgresión de Adán vino toda la pecaminosidad, pero con la bendición y la justicia y la santidad de Dios, del Señor Jesucristo, vino el perdón, la gracia y otros resultados maravillosos. En el versículo 9 del capítulo 5 dice, si siendo enemigos de Dios, si siendo pecadores, Dios te amó y entregó a su Hijo, si siendo que no merecíamos más que el infierno, la condenación, verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? Hermanos, la gracia de Dios es impresionante. Por eso deberíamos de dar gracias y gloria y honra al Señor. Yo no sé cómo algo tan impresionantemente precioso, tan lindo, tan maravilloso, tan importante, tan trascendental y todo tan relevante como es la palabra, lo podamos hacer tan aburrido. Hace un momento cantábamos, ¿no? Y cantábamos cantos y yo de verdad, hermanos, estaba pasmado porque más de 3 están así como. Yo digo, no puede ser, no puede ser. Tú merecías el infierno, merecíamos condenación, merecíamos juicio, y en su gracia Dios nos salva sin hacer nada nosotros, por su gracia. Si éramos enemigos, pecadores, y Dios mandó a su Hijo, ahora que ya tienes a su Hijo y que ya eres justificado, dice la palabra en verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira, porque viene la ira de Dios. Nota en el capítulo 5 versículo 15, el segundo mucho más, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron ¿qué? Mucho más para los muchos, ¿qué? La gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre. ¿Quién es? ¿No te da gozo? Por el otro lado, esto es todavía más incomprensible, que como la obediencia de un solo hombre ha traído para nosotros gracia, perdón, justicia, vida y salvación a un mundo lleno de maldad. Hermanos, son camiones y camiones y camiones de maldad, de pecados a lo largo de toda la historia y a lo largo de nuestras vidas. Todo lo que fue imputado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús llevó todos los pecados de aquellos que se arrepienten, de aquellos que creen en Él, de aquellos que están reconociendo su maldad y su impotencia de poder salvarse, de aquellos que dicen, sí Señor, soy pecador, por naturaleza yo peco. ¿Cómo nacimos? Le dije el otro día a una mujer, siendo buenos, siendo malos o neutrales. Me dijo, nosotros nacimos siendo buenos. No es cierto. Esa bebé que va a venir, color rosita aquí, ya trae la semilla de pecado, con todo mi amor. Así es. Se está formando en el vientre de mi hermanita. Ahí está la incubadora y todo. Pero ya trae la semilla porque Richo se la pasó.
Y yo se la pasé a todos mis hijos. Isaac se la va a pasar a sus hijos. Josías a los suyos. Porque el pecado entra por el hombre. Ahora te dirás, y tú dirás, ¿y la mujer dónde queda? La mujer coopera, ¿verdad? Pero el que transmite el pecado somos nosotros. ¿Sabes por qué? Ahí te va. Porque Jesucristo cuando nació, Él no nació de varón. Jesucristo cuando Él nació, nació por obra milagrosa y santa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y en la incubadora que fue María, ahí tuvo al bebé. Y Cristo cuando nació, desde que fue concebido, Él fue concebido en santidad y en pureza. Y nunca pecó. Por esa persona, por ese maravilloso Señor que nunca pecó y que obedeció y que se sometió y que fue y que murió y al tercer día resucitó, ese que venció al imperio de la muerte, con la muerte venció al imperio de la muerte, ese es el que trajo vida y vida en abundancia. Por eso es solamente a Cristo la gloria, que Cristo sea exaltado por la eternidad, hermanos. A Él sea la gloria, de eso se trata el evangelio. Y Él que me salvó, que yo no merecía más que el infierno, Él me salvó no por obras que yo haya hecho, porque no se puede. Yo era un vil pecador, mis propias justicias, hermanos, son como trapos de inmundicia. Si yo quiero llegar y decirle, Señor, yo me porto bien, eres igual que todos, basura, eres cucaracha, vámonos. Solamente es por gracia. Nota el verso 15, pero el don, el regalo, bueno, te lo voy a leer acá, dice el verso 15 en otra versión. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido. Ese es el don de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, a todos. Pero aún más grande, aún mucho más grande, es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, que es, gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Hermanos, así es. Los resultados son sumamente, pero opuestos diametralmente, hermanos. En Adán tenemos pecado, muerte, juicio, condenación, y todos los hombres somos declarados pecadores. Sin embargo, en Cristo hay gracia, perdón, justicia, vida y justificación, y a todos los que creen en Él se les pide y se les declara como justos delante del Señor. ¿Sí o no? Verso 16. Sigue haciendo la comparación, nota. Y con el don, el regalo inmerecido, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo inmerecido, vino a causa de muchas transgresiones para... Imagínate, querido. Hay una pregunta en Evangelismo Explosivo que nos dicen, ¿cuántas veces pecas al día? Juan, ¿cuántas veces pecas al día? Varias. ¿Cuántas? 5. Ah, caray. Casi un ángel. 5 por 50, güey. ¿Cuántas veces peca al día un hombre? ¿Cuántas? Vamos a poner que 5. 5 por 7 a la semana. 5 por 7 al mes. Al mes 140 al año. 1400, 1500 al año. ¿Cuántos años tienes, Neki? Perdón, no se puede decir eso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si tienes 1400 por año, por 58 años, ¿cuánto es? A ver. Podríamos escribir un libro, hermanos, así de pecados. Pecando 5 veces al día. 5 veces al día. Pero si yo peco, como dijo Juanito, 50 por 50, pastor, 5 por 50, no, pues imagínate mi registro de pecados. Y con esa pecaminosidad uno llega y quiere decirle, Señor, yo soy bueno, yo no soy como Juan. Perdón, Juan, es una ilustración. ¿Te das cuenta? Y toda esa maldad que se acumuló, por eso digo que fueron camiones y camiones de volteo.
así, camiones que llevó Jesucristo en la cruz del Calvario, solamente míos. Pero Jesucristo llevó todos los de la humanidad, todos los que han pecado, todos los desde Adán hasta Moisés, de Moisés hasta Cristo, de Cristo hasta hoy. Todos aquellos pecados de la gente que se ha arrepentido, de la gente que ha creído en Dios, de la gente que le ha obedecido, Jesucristo los pagó. Todos, pasados, presentes y aún los futuros. Hermano, ¿no te emociona eso? Yo digo, de verdad, o sea, era para, como dice Jaime, saltar en una pata, brother. Sí, bro. O sea, tienes que hacerlo así. En Cristo obtenemos gracia infinita. Adán inauguró el imperio de la muerte. La muerte es personificada. Nota el versículo 16. Otra vez, ¿cómo la menciona? 16 dice: y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y termino en el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué? Otra vez la personifica. Si por la transgresión, una sola, hermanos, una sola transgresión. Y otra vez se personifica aquí el reinado de esta muerte. La muerte se personifica y es presentada como el soberano de cuyo dominio nadie puede escaparse. Hasta hoy, a menos que tú sepas algo más que yo, nadie de los seres humanos ha vencido a la muerte. Esos fueron traspasados, ¿verdad? Fueron dos, de hecho, Enoc y Elías. Así en vida. Son como un ejemplo de lo que va a suceder en el rapto. ¿Te das cuenta? Entonces, habrá gente que, aparte de no ser por Dios y por Jesucristo, todos van al infierno, todos vamos rumbo a la muerte. Y si no tienes a Cristo, te vas a condenar toda la eternidad. O sea, no hay excusa. Por eso estamos hablando de esto, hermanos. La muerte inauguró su reinado con el pecado de Adán, y desde Adán en adelante la muerte está encima de la cabeza mía y de la tuya, querido. Sin embargo, nota cómo el Señor, otra vez, parte 17, parte B, versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, otra vez, mucho más reinarán en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, es impresionante este pasaje. Jesús no solo trajo la vida como reemplazando a la muerte. No solamente dice, bueno, aquí está el reinado de la muerte, entonces yo pongo mi reinado de vida. No, Señor. El Señor aniquiló a la muerte. El Señor la destrozó a la muerte. El Señor se la venció a la muerte. Por eso Jesucristo en Hebreos capítulo 2 dice que Él vino a vencer al que tenía el imperio de la muerte con su muerte. Porque cuando Cristo murió, no se quedó en la tumba como la gran mayoría y todos los hombres. Jesucristo al tercer día resucitó. Y por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Cuántos dicen amén? Así es, bro. Así es. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pasajes paralelos. Abre tu Biblia en capítulo 15 de 1 Corintios y vamos a cerrar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que vayan pasando. 1 Corintios capítulo 15. Es todo ese pasaje fantástico, maravilloso. Pero nota el versículo 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es un pasaje paralelo al que estamos viendo en Romanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué? ¿No te alegra esto, hermano? Hermano, por favor, esto es importantísimo. Vean el versículo 54 de 1 Corintios 15, versículo 54, para ahorrar un poco de tiempo. Nota, dice el 54: y cuando esto corruptible
cuando esto corruptible, este cuerpo corrupto, se haya vestido de incorrupción, cuando estemos ya glorificados, y esto mortal, este cuerpo mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida. O sea, el Señor a la muerte, mira lo que le hizo: como un trago, un sorbo. Tú no tienes poder, la muerte no tiene más poder. Sorbida es la muerte, dice la palabra aquí. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Nota lo que dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿quién es? El pecado. Y el poder del pecado es la ley, porque la ley no vino para hacernos pecadores, sino para revelarnos lo que ya somos. Versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Por eso, maravillosa gracia, hermanos. Dios ofrece su gracia. Y termino con esto. Nota, el pecado, quieras o no, ya lo traes. En tu ADN ya viene como herencia, es genético. El pecado, quieras o no, ya lo traemos. Sin embargo, la gracia no se hereda. O sea, el perdón y la justificación, el don de Dios, el don inmerecido, el regalo inmerecido, no es hereditario. Acá Dios lo ofrece. Dios ofrece su gracia, su perdón, su justificación. Él ya envió a Jesucristo. Él te lo ofrece y tú tienes toda la facultad de decir: lo recibo, lo acepto, basado en que soy un pecador y que voy con rumbo al infierno. O tienes la facultad de decir: no, no lo quiero, bye. El pecado ya lo traes, aunque no quieras. La gracia no la traes, esa se recibe. Yo no sé cuántos de ustedes hoy quieran recibir con una fe genuina y arrepentida, diciendo: Señor, la verdad es de que no estoy seguro a dónde voy, pero quiero creer en ti como mi único Señor y Salvador, porque tú venciste a la muerte con poder y me traes esos grandes beneficios que nunca los podré entender, pero sin embargo los creo, aunque no lo entienda, por fe. Porque todo esto proviene de fe. Esto es fe, querido. No lo vemos, pero aquí está escrito. Y esta es la bendita palabra de Dios. Cierra tus ojos un momento. Y ahí en tu lugar, si tú, ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Yo sé que estas distracciones también a veces quitan el momento, pero iglesia, esto va para ti. Yo he notado que últimamente muchos de ustedes están en una relación fría, apática, indiferente, y piensan que son salvos, y piensan que ya la tienen hecha. Pero mira, no hay mejor y peor mentira que el ser un religioso que no tienes una relación fresca con el Señor. Hay miembros de aquí que están caminando y haciendo la vida bajo sus fuerzas en todas las áreas. Dicen que es Dios, pero a la hora de la hora, quienes terminan haciendo su voluntad son ustedes. En tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida laboral, y crees que estás bien con Dios, pero tú mismo te estás engañando, y esa es una mentira de Satanás. Eso le ha funcionado al diablo desde muchos años atrás. Los que más sabían de Biblia, los que más religiosos eran, los que pensaban que ya la habían hecho, eran los fariseos, y sin embargo ellos se encontraban mucho más lejos de lo que ellos sabían y pensaban de Cristo. Iglesia, el juicio viene, ¿eh? Dios está preparándonos. Iglesia que ya conoces o que tú dices conocer, más vale que arregles tus cuentas con Dios. Yo te ruego, querida iglesia, hermanos, que te pongas ya cuentas con Dios, porque le estás fallando, Tú sabes que le estás fallando a Dios.
Tú sabes que no estás a cuentas con Él y que estás haciendo muchas cosas y decisiones malas. Una de las peores decisiones que has hecho, iglesia, es dejar la Biblia. No estás leyendo la Escritura. No estás enterado de lo que Dios quiere para ti. Estás luchando con tus propias fuerzas. Satanás te está trabajando fuertemente. Y hoy es un llamado, hermanos, a ustedes que ya son creyentes y que, como dice en Apocalipsis 2, tengo algo contra ti, que has perdido, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, 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 porque maldito el hombre que confía en el hombre. Iglesia, si a ti te está llamando hoy el Señor a ponerte a cuentas, yo te ruego que te pongas de pie. Yo soy el primero. Créeme que he caído de rodillas. Hermano, Dios ha quebrantado mi corazón últimamente fuertemente. Y yo quiero decirle, Señor, aquí está mi vida. Perdóname, ayúdame a no enfriarme. Si hay alguien aquí que sabe que le está robando a Dios la gloria, que has hecho tus cosas en lugar de darle gloria a Dios, ponerlo por autoridad y por prioridad en tu vida, ponte de pie. Arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete, hermano, y comienza a servir en gratitud por la gracia infinita, porque Dios no tendrá por inocente al malvado. Él te dio a su Hijo, Él te dio su gracia, te la ofrece gratuitamente, pero hay de aquel que ya la tiene y que empieza a pensar que ya la hizo cuando no es cierto. Cuidado, hermanos, cuidado. Ponte de pie si tú eres uno de esos que dice, ¿sabes qué, Señor? Hoy reconozco que necesito más de ti. Hoy reconozco que no estoy haciendo las cosas bien en mi trabajo, sigo de tranza, sigo hablando con contactos que no debo hablar más, sigo haciendo cosas que no debo hacer más, le estoy fallando a mi esposa, a mis hijos. Hermano, arrepiéntete porque viene juicio y la muerte se levanta sobre nosotros. 100% se cobra, ella no se le escapa a nadie. Pero si hoy reconoces eso, en Cristo tenemos más que salvación y vida eterna. Pero Cristo te quiere no como dejar ahí. La obra buena, la buena obra que comienza Jesucristo, dice la palabra que Él la va perfeccionando hasta el día que Él venga. Ahora, si hay alguien aquí que no sabe a dónde va, que no sabe que tenga vida eterna o no, hoy dígale al Señor así: Señor Jesucristo, reconozco que te necesito y te abro la puerta de mi corazón. Perdóname, perdóname, Señor. Soy pecador, pero he entendido hoy entiendo que tu gracia es infinita, que tu gracia es inmerecedora, que tu gracia no la merecía, pero hoy me has hablado a mi corazón y recibo por fe a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Quiero caminar contigo el resto de mi vida. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo
Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas, Padre. Alábale. Alábale que Él vive, hermano. Alaba al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, mi Señor. Señor, gloria a tu santo nombre, Padre. Bendito seas, Padre. Gracias, Padre. Vida eterna regalaste al morir. Cántale que Él vive, hermano. Alábale que Él vive. Gracias, Señor. Ante el trono Bendito sea, Señor. celestial. Sí. Puedo entrar confiadamente ante ti. Oh, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tus manos y dile: Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. una vez más.